público que sigue este canal, le reitero mi intención de algún día poder ascender al Popocatépetl. Sé que está prohibido, pero precisamente sobre las prohibiciones me surgen una serie de reflexiones. La primera, es más seguro subir al Popocatépetl, es más seguro allá arriba que viajar en un microbús, en un autobús o en el metro. Incluso es más seguro allá arriba que viajar por carretera, teniendo como compañeros de carretera a los traileros y a los autobuseros, que son casi siempre los protagonistas de los accidentes. Pero ¿qué otra reflexión me surge? Actualmente, y bueno, no actualmente, sino desde que tengo memoria, se menciona la necesidad de aplicar la ley. Se cree que respetando la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nuestros problemas se resuelven. Pero las personas que hacen tal afirmación o las que tienen tal creencia ignoran una serie de aspectos. El primer aspecto es que la palabra ley significa leyere, es decir, lo que está establecido en la letra, lo que se ha fijado como norma. Pero lo que se fija como norma o como auténtica regla es el comportamiento regular, el comportamiento constante de un fenómeno determinado o de una especie de hechos o fenómenos. Eso es la ley. Dicho en otros términos, o en términos llanos, una ley es lo que siempre se cumple. Por lo tanto, lo que está escrito en la Constitución política, en los códigos y en los reglamentos, no son leyes, porque no se cumplen. Y no es que yo quiera que se cumplan, porque ahí va otro aspecto. La ley realmente significa lo que es el derecho. El derecho es el reconocimiento oficial de un hecho. Si nosotros nos ponemos a investigar seriamente sobre los orígenes de esas reglas establecidas, encontraremos que es la costumbre la que hace la ley y nunca se ha sabido que la ley haga la costumbre. Otro aspecto en el que tenemos que recapacitar es como abono o prueba de lo que acabo de decir. Tenemos que la mayor parte de las vialidades de la Ciudad de México, Río Mixcoac, Río Churubusco, Río Consulado, el Río Viaducto, pues sí, efectivamente fueron ríos. Y cuando los cauces se secaron, pues eran utilizados como camino de los viajeros. A fuerza de caminar y caminar, ¿qué ocurrió? Que se convirtieron en avenidas, en pasos permanentes. En todos los aspectos en los que busquemos siempre, la costumbre hará la ley. Algunas veces refiero una anécdota, que allá en mi pueblo existía una vereda de 30 centímetros de ancho, pero por el continuo paso de los caminantes, ¿qué ocurrió? Que se fue ensanchando y finalmente las autoridades las convirtieron en pasos obligados o en vialidades permanentes. Por donde le busquemos esto ocurrirá. La costumbre es la que hace la ley. Otro asunto que se tiene que tomar en cuenta es lo dicho por Lao Tse en su obra El Tao Te Ching. Esta obra se escribió hace aproximadamente 2600 años y en uno de sus pasajes se refiere diciendo: cuantas más leyes se publican, cuanto más reglamentos se tratan de imponer, más delitos se cometen. Esto es una ley sociológica. Si se revisa actualmente cuáles son las naciones con el mayor número de reglas escritas, encontraremos que son precisamente las naciones en donde mayor índice de delitos se producen. Hasta donde sé, no existe ninguna nación que tenga más reglamentos, más códigos que México. La explicación que Lao Tse da en cuanto al hecho de que cuantas más leyes se publican, cuantas más obligaciones tratan de forzar al hombre a realizar determinadas acciones y más delitos se cometen, lo explica porque la naturaleza humana
es contraria a todo tipo de coacción, contraria a todo tipo de obligación. Quiero recordar una situación. Cuando a una persona se le prohíbe algo, con mayor profusión realiza la acción prohibida. Es necesario aclarar que no me opongo a la existencia de reglas que normen la convivencia humana, pero estas reglas de la convivencia deben emanar de la misma población y no de instituciones o de funcionarios públicos que no pertenecen al pueblo, sino que cada vez se alejan más y más de él. Para tal efecto, quiero recordar cuál es el significado y por lo tanto la naturaleza y carácter del Estado. En su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Federico Engels nos da un concepto que difícilmente puede ser superado por cuanto refleja fielmente una realidad. Y dice así en esta obra: el Estado no es la encarnación de la voluntad divina, ni de la idea absoluta. El Estado es la confesión de que la sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y que está dividida por intereses antagónicos irreconciliables. Y a fin de que esos intereses económicos en pugna, esas clases, no se devoren entre sí y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad, llamado a contener el choque, a mantenerlo en los límites del orden. Ese poder que nació de la sociedad, pero que día a día se divorcia más de ella, es el Estado. Entonces, reitero, no me opongo a la existencia de reglas, de normas para la convivencia social armónica, pero repito, estas normas deben observar las tendencias naturales de la sociedad y de los grupos humanos. Otro aspecto que es necesario destacar es una de las características de esas normas establecidas por el Estado. La mayor parte de ellas no fueron consensuadas y también la mayor parte de ellas no obedecen a las tendencias naturales del comportamiento humano. Por lo tanto, se exponen a no ser obedecidas. Quiero recordar un hecho relativamente reciente. Cuando se construyeron las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, se hizo, y todavía pues existe, una entrada monumental de aproximadamente unos 50 metros de ancho. Pero ¿qué es lo que ocurría cuando nosotros llegábamos a tomar lecciones? Bajábamos del metro Universidad, íbamos caminando, pasábamos enfrente de la tienda de la UNAM, pero se nos hacía tarde para llegar a la primera lección, que era a las 4 de la tarde. Entonces no nos daba tiempo de hacer un rodeo por el estacionamiento y utilizar la entrada monumental a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así que ocupábamos como caminos los muros de contención, los mamposteos de piedra volcánica. Incluso cuando alguno de nuestros compañeros venía de frente, teníamos que hacernos a un lado para que pasara. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues las personas que diseñaron el acceso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y las autoridades universitarias que aprobaron el proyecto nunca pensaron en las tendencias. Y por eso, cuando no se piensan en las tendencias, se expone uno a ser desobedecido. Tengo presente las palabras de Napoleón Bonaparte. La historia escrita es un compendio de mentiras consensuadas, pero con las reservas del caso y echando a trabajar nuestro cerebro,
hay una serie de datos de carácter histórico que, si lo reflexionamos, tienen lógica. Uno de ellos es cómo se organizaban para vivir pueblos antiguos. Quiero recordar uno de los más antiguos, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi se basaba fundamentalmente en la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente y hueso por hueso. Ese sencillo precepto permitió que durante siglos y hasta milenios la sociedad se desarrollara en franco equilibrio. Quiero recordar a otro pueblo, los nazcas, que antecedieron a los incas del Perú. Ellos tenían solo 4 mandamientos. Decían: no mentir, no robar, no matar y trabajar. Si nos ponemos a pensar, si reflexionamos de una manera adecuada, ¿cuántas son las acciones bienhechoras que se derivarían de cumplir cabalmente estos 4 preceptos? Y entre los pueblos mesoamericanos existía una disposición para no exponerse a ser desobedecidos o no exponer a la ley a que fuera violentada. No colocaban cercas para dividir los terrenos que estaban sembrados de frutos, no los cercaban. Sabían que una tendencia natural del caminante era tomar algunos frutos para saciar el hambre o saciar la sed del momento. Pero establecieron un precepto diciendo: todos aquellos caminantes que tomen frutos para satisfacer hambre y sed que se encuentren a la vera del camino, lo pueden hacer. Pero si toman más allá de lo que necesitan para satisfacer hambre y sed, serán penalizados. ¿Por qué? Porque se presumirá que los están utilizando para comercio. Entonces estos preceptos, estas sencillas disposiciones, al no ser numerosas, pues no se puede presumir que se desconozcan, son fáciles de memorizar, y si fuéramos personas conscientes y aproximadas a lo humano, serían fáciles de cumplir y de ejecutar. Sobre el asunto del cual les he venido hablando, para concluir, reitero, no me opongo a que existan normas o reglas que regulen la convivencia humana, pero desde luego, estas reglas o normas deben emanar de las necesidades de la población. Es la población la que tiene que decidir cuáles son las normas o reglas a las que deberá ajustarse. De ningún modo debemos seguir permitiendo que el Estado imponga reglas a su antojo, obedeciendo a los intereses de la clase en el poder.